Hola, ¿cómo estás? Quiero invitarte en este podcast a que juntos construyamos una mirada cada día más consciente sobre las diferentes realidades que pueden suceder dentro de la crianza. Esto es Psicocriando. Te doy la bienvenida. Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos por aquí. Hoy entonces seguimos en esta temporada de Psicocriando, como saben, abordando diferentes temas que siento que pueden ayudar a que desde esa familia sembremos esa semilla de sociedades más empáticas, más conscientes sobre no solo la realidad dentro de nuestro hogar, sino de las realidades de otras familias. Y hemos hecho un recorrido de varios temas que pueden ir a ver en el podcast desde la plataforma que lo estén escuchando, pero ¿qué me parece importante? Hay un tema que siento que nos atraviesa mucho y es el tema de las mujeres, ¿no? Y lo hemos hablado en diferentes momentos, cómo es en la crianza, cómo se percibe desde la crianza, cómo se percibe en el entorno escolar. Hemos hablado de mom shaming, hemos hablado de estereotipos de género, hemos hablado de muchos temas que siento que de una forma u otra atraviesan a las mujeres porque dos razones. Uno, primero la mayoría de las personas que a mí me siguen y que escuchan este espacio y otros que a veces les comparto, pues son mujeres madres, entonces siento que eso les puede ser de utilidad. Y segundo, como por visibilizar cosas que siento que a veces no se habla casi. Y justamente por eso, hoy siguiendo entonces esa línea, vamos a hablar de violencias de género, comprendiendo violencias poco visibilizadas en mujeres. Y es que queriendo hablar de este tema con la invitada que tenemos hoy, que ahorita les voy a contar quién es, me di cuenta que en realidad hoy en día ya se tiene una claridad mucho más, no solo conceptual, sino cómo se ve en el mundo real, por decirlo de alguna manera, tres específicas: violencia física, ¿cierto?, psicológica y violencia sexual. Pero hay muchas más, ¿sí? Y hay muchas más que a veces no se conocen. Digamos que primero es importante decir que cuando hablamos de violencia de género, es violencia que sucede contra mujeres, ¿saben? Contra niñas, de forma desproporcionada, ¿sí? Causas que pueden existir, digamos, de lo que yo encontré en la página de ONU Mujeres, decía que pueden haber dos principales: uno, discriminación contra la mujer, y dos, desigualdad en la distribución de poderes y recursos entre hombres y mujeres. Y algo que me impactó, dicen que cada 10 minutos muere una mujer, una de cada 3 mujeres sufre violencia a lo largo de su vida, y del 16 al 58% de mujeres se enfrentan a un tipo de violencia digital. Miren lo fuerte de esto, porque siento que hasta que eso no cambie, es un tema que vamos a tener que seguir tratando. Y justamente por eso entonces hoy hay muchos tipos de violencia de género que no vamos a tocar aquí hoy, pero quiero nombrarlas para que los tengan en cuenta. Aparte de las tres que hablamos: violencia laboral, violencia en comunidad, violencia feminicida, violencia digital, violencia vicaria, que recordarles que de violencia vicaria hace poco hicimos un espacio con otra psicóloga con enfoque de género para que vayan y lo escuchen en el podcast. Hoy entonces vamos a enfocarnos en 4, ¿sí? Económica, patrimonial, intrafamiliar e institucional. ¿Por qué? Porque algunas de ellas, digamos que tristemente están aumentando, otras son muy poco conocidas y algunas de ellas son normalizadas y se cree que no suceden, pero sí en realidad suceden, simplemente que a veces no le ponemos como el nombre a las cosas. Entonces, por eso hoy tenemos con nosotros a Vanessa Giraldo. Pues a ella le gusta que le digan Mala, entonces ella es Mala, psicóloga feminista, tiene énfasis en maternidades, violencias basadas en género y vínculos, es mamá, activista y creadora de la comunidad a través de la cual yo la conocí, que es La Mala Madre, en Instagram, para que la busquen. Entonces vamos a darle el ingreso a Mala para que la conozcan. Entonces, pues gracias por estar acá. No sabes, desde que yo comencé a conocer, digamos, tu espacio hace unos años en redes, cómo me soñaba tener un espacio contigo, pero no sabía cómo aterrizarlo. Entonces, por fin encontré como el tema para tenerte acá. Porque tú, digamos, visibilizas mucho estos temas de una forma muy sencilla. Entonces, cuéntanos, digamos, un poco de ti para los que no te conocen y por qué vas a hablarnos tú, digamos, hoy de este tema, Mal.
Gracias, Linda, por invitarme. Siempre será un placer poder participar en espacios donde cada vez más las mujeres, las personas en términos generales, porque todos, todas, todes debemos conocer y entender qué son las violencias basadas en género y cómo nos afectan principalmente. Bueno, como tú muy bien lo dijiste, mi nombre es Vanessa Giraldo Martínez, pero me gusta más que me digan Mala a partir de todo el proceso que he venido haciendo después de mi separación y con lo que he construido con mi comunidad en Instagram. Soy psicóloga, feminista, tengo dos bendis, Julieta que tiene 12 años, Miguel Ángel que tiene 9 años. Eh, Trabajo mayoritariamente con casos de violencias basadas en género, maternidades y lo vinculativo, todo se transversaliza con todo porque ahí está como todo el nicho, la forma en la que nos enseñan a amar y la forma en la que nos han dicho de cómo debemos ser amadas, básicamente ha sido un caldo de cultivo para que las violencias basadas en género, las violencias machistas, las vivamos en la cotidianidad. Eh, Estaba haciendo una maestría en educación y derechos humanos para en el tercer semestre. Estaba investigando los efectos en la salud mental sobre las mujeres que somos sobrevivientes a violencia obstétrica, que es otro tipo de violencia de género, eh, que es importante tener ahí, que es dentro de las que también menos se visibilizan y son las que apenas hasta ahora se están nombrando como una violencia también que recibimos las mujeres de manera particular y especialmente durante el embarazo, parto y posparto. Vivo en Colombia, en una ciudad que se llama Medellín. Nada, soy activista por los derechos de las mujeres y es un placer, como les dije al inicio, estar en este espacio porque definitivamente el poder permitirnos cuestionarnos y entender de dónde vienen esas violencias, creo que es la base educativa para que también logremos identificarlas y podamos poner límites. No, y me encanta que digas eso y arranques por ahí porque justamente el año pasado que hice una temporada de temas de embarazo, del parto, del posparto, estábamos hablando con una dula de violencia obstétrica y ella decía algo que lo que yo siento que podemos sobre este, y es que decía que desde el lugar en el que estamos como mujeres, si uno logra comenzar a hacer un ejercicio de conciencia sobre cuál o cuáles violencias ha comenzado a vivir, no solo cuando está en este momento tan vulnerable como es un embarazo o un parto, sino, digamos, mirar hacia atrás qué otro tipo de violencias a veces uno ha vivido, porque ella decía algo que me pareció muy, muy revelador y es, si uno es consciente de qué momentos me ha quedado casi que no he dicho nada al respecto, es importante ser consciente de eso para trabajar eso y darse cuenta que ahí uno puede reconocer eso, sanarlo y abordarlo desde un lugar distinto para que más adelante, cuando haya otro tipo de violencia, tal vez al que yo me vea expuesta, decir, no, venga, aquí no voy a permitir que esto pase, hasta aquí va mi límite, eh, para que no suceda, digamos, la violencia obstétrica y otro tipo de violencias que, digamos, me parece bueno como ahí decirles que igual, pues aquí, digamos, lo pueden escuchar acá abajo, se los comparto para que sepan si es, digamos que me pareció bueno, digamos, es curioso como aquí, sin que las personas que están acá se conocen, terminan relacionando unos temas con otros, que me encanta cómo pasa eso, pero bueno. Me gustaría entonces, Mala, preguntarte algo y es, digamos, hoy en día se habla mucho de violencia de género, ¿no? Pero muchas personas no tienen la claridad, digamos, uno, dos, eh, en realidad cómo se ve, entonces a veces siento que se tiene una mirada un poquito desinformada del tema porque se asume que casi que violencia de género simplemente es que no, que una mujer dijo que hubo un tipo de violencia y ya, pero no se tiene en realidad claridad que es algo muy profundo que la atraviesa de muchas formas, ¿no? ¿Cuál es tu, digamos, tu mirada de este tema? ¿Cómo percibe realmente la sociedad esto? ¿Ya hay conciencia o no mucho de lo que realmente No es? creo, no creo que está habiendo conciencia, porque si hubiese conciencia, no aumentaría el número de feminicidios anualmente.
¿va? Entonces ahí hay una cosa muy importante y es, en el momento en el que como sociedad entendamos lo que significan las violencias de género y mayoritariamente los hombres y algunas mujeres dejen de tenerle miedo al hecho de que puedan comprender, entender, observar, nos golpea todos los días. Es absurdo que las personas, en mayor medida los hombres, no lo ver el hecho de que la violencia de género se da por la condición de ser mujer. Me explico, es decir, nacer una niña ya es un riesgo. Y la mayor cantidad de mujeres que hemos tenido niñas hemos sentido miedo cuando nos dicen que vamos a tener niñas porque hemos sido niñas. ¿Va? Mira los datos que tú dabas al inicio con respecto a ONU Mujeres. Cada 10 minutos en el mundo muere una mujer, muere una niña. No muere por temas de guerra, no muere por temas más aleatorios, sino que muere por su condición de ser mujer, ¿sí? Y muchos, entonces, los hombres también nos matan a otros hombres, ¿va? O sea, los hombres también sufren una cantidad de violencia, mayoritariamente por otros hombres. Ese es el punto. Que los hombres han sido socializados para violentar, para transmitir la rabia de formas descomunales, mientras que nosotras hemos sido socializadas para ser sumisas y colocar muy, como muy básico, por decirlo de alguna manera. Entonces, primero, no creo que haya más conciencia, creo que inclusive el hecho de que políticamente la derecha esté teniendo este avance en países tan importantes como Estados Unidos, aquí en nuestra América, en Argentina, en países en donde estamos observando que con el auge nuevamente de la derecha, que no es que se haya ido, que con el auge de la derecha, hombres jóvenes votándole a personas antiderechos, te vas a dar cuenta que lo primero que atacan son los derechos que las mujeres hemos logrado adquirir alrededor de todos estos años de lucha. Si eso sucede y si lo vamos a marcar desde lo político, que es lo institucional, también tratan de minimizarlo. No es para pelear marido y mujer, nadie se debe. Entonces, no creo que esté disminuyendo y no creo que esté habiendo mayor conciencia, porque también hay un discurso antifeminista, un discurso de odio con respecto a las mujeres, la manosfera, los incel, que lo que está haciendo es que aumenten esas violencias y con un agravante particular, y es que ahora se ufanan a través de redes sociales y graban feminicidios, graban eventos violentos de un hombre hacia una mujer, de hombres jóvenes, adolescentes, sobre otras chicas. Yo creo que falta, lo que particularmente para mí, desde mi visión, es algo que falta mucho, es cómo cambiamos las crianzas, cómo entendemos la importancia de cambiar las crianzas con respecto a los roles de género, por ejemplo. Digamos, estaba pensando que en realidad, digamos, es muy valioso eso que dices porque, de nuevo, es que, pues algunos de ustedes se conocen, otras no, pero eso, digamos que cuadra muy bien con algo que hablamos hace poco aquí, que estuve hablando de estereotipos de género con una psicóloga feminista mexicana. Y claro, en realidad, digamos, todo depende digamos, qué se le fue sembrando a ese niño que ya hoy es hombre, digamos, desde su hogar, a nivel de cómo deben comportarse, entre comillas, los hombres, ¿no? Y justamente entonces, por eso, pues vámonos a entrar en materia una vez, que igual acá les digo que pues esos 2 episodios pueden escucharlos en el podcast y igual acá se los comparto. Miremos mal entonces esas violencias que son, digamos, poco conocidas, que yo me di cuenta que sí es bueno como comenzar a visibilizar un poco más. Hablemos de esa violencia económica. ¿Qué es y qué realidad viven las mujeres que realmente la sufren, como para saber de forma, digamos, práctica cómo se ve? Sobre todo también entendiendo que lo que estás hablando de la violencia económica es muy importante que la situemos también desde nuestra crianza. Yo quiero colocarlo acá como iniciar el tema de la violencia económica con algo que la mayor
probablemente muchas personas se van a sentir identificadas, es cuando estamos en nuestra casa y nuestros padres, mayoritariamente hombres que son los que tienen el dinero, inclusive madres, nos dicen, aquí se hace lo que yo diga porque yo soy el que traigo la plata a esta casa. Quiero empezar desde ahí porque es una forma en la que se normaliza y naturaliza absurdamente desde ese momento la violencia económica, ¿va? Entonces, teniendo este ejemplo, vamos a observar la violencia económica como un lugar en donde el dinero te da poder y te jerarquiza, ¿va? Y en esa jerarquización, quien tiene el poder, valga la redundancia, tiene el poder de hacer lo que considere que está bien a partir de ello, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve esto en la realidad? En el mundo, la riqueza está distribuida más o menos en 5 personas y de esas 5 personas, 4 son hombres. Voy a colocarlo lo macro. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de la historia de la humanidad, el dinero ha estado en manos de los hombres. Las tierras han estado en manos de los hombres, aun cuando las mujeres trabajemos más que los hombres, aun cuando las mujeres trabajemos más la tierra que los hombres. Si ellos históricamente han tenido ese poder, saben y entienden que una de las formas más eficaces para someternos, sobre todo cuando tenemos hijos, es a través de la dependencia económica. Es decir, que cuando yo estoy en pareja, va a haber normalmente una persona que tiene mayor capacidad adquisitiva, normalmente esa persona suele ser un hombre, que a través de la dependencia, porque me casé, sigo trabajando, pasaron 2 o 3 años, decidí tener un hijo contigo y resulta que en esa conversación, cuando yo dije que iba a tener un hijo contigo, bueno, yo me quiero quedar por lo menos los 2 primeros años de vida con mi hijo cuidándolo y no voy a devengar un dinero, ¿va? Y el no devengar ese dinero me va a poner en una situación que no debería ser, pero voy a colocar como se puede ver en la realidad, me va a colocar en una situación de dependencia emocional primero, porque nos han socializado y hemos interiorizado absurdamente que nuestro trabajo en la casa no es trabajo, sino que lo hacemos por amor. Nadie lava un baño lleno de mierda por amor. Nadie le cambia el pañal al hijo que está cagado hasta acá, que uno no sabe si botarlo con todo y pañal. Ay, pero cómo te amo, me encanta hacer esto, qué felicidad tan absoluta. No, eso no pasa. Y es lo primero que hay que nombrar. Porque con ese cuentico de que lo hacemos por amor, que cocinamos por amor, que nos mantenemos que friegue la ropa, por amor, nos han tumbado. ¿Qué quiere decir que nos han tumbado? Somos empobrecidas las mujeres porque nuestro tiempo vital lo pasamos en la reproducción de la vida. El mundo lo sostienen las mujeres, aun cuando a la mayor parte de los hombres les cueste. El mundo, el sistema capitalista se sostiene sobre los hombros de las mujeres en un trabajo invisibilizado y eso es violencia económica. ¿Por qué es violencia económica? Porque si yo me quedo en mi casa cuidando a mi hijo los 2 primeros años de vida, ponte lo que sea, 4, 5, 6 meses, y yo no estoy cotizando una pensión, y yo no estoy recibiendo un salario, sino que dependo de lo que mi compañero me dé, si me da, porque muchos les dicen que tu pago es que tú tienes comida y tienes aquí tu techo, ¿cómo me vas a pedir más? No, o sea, todo mal. Entonces, a partir de la normalización y naturalización de que mi abuela es que por amor le lavaba los calzones cagados a mis 10 tíos y eso lo hacía por amor y mi mamá luego me lo repite y yo lo veo en todas las expresiones de la sociedad, cuando me quedo cuidando a mi hija o a mi hijo, yo voy a sentirme en deuda porque yo no estoy haciendo nada. Simplemente estoy manteniendo con vida a una criatura que es a partir de que nació de mí todo el tiempo, nada más. Mientras el otro adulto está trabajando, yo no tengo tiempo para bañarme, yo no tengo tiempo para comer tranquila. Si se enferma, soy yo la que me tengo que quedar allí. Yo no puedo seguir trabajando en lo que a mí me gusta. Y aparte de eso, voy a sentirme una carga. Y cuando hay ese desbalance, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal es que si tú te vas a quedar cuidando lo que vale una niñera, lo que vale una persona que se queda aseando en la casa, ese dinero debería ser para mí. ¿Por qué si decidió ser mamá? Mamá, no esclava. Es muy diferente. Eso es importantísimo, importantísimo que lo tengamos aquí. Es que yo
decidí quedarme con mi hijo, en teoría cuando uno no sabe qué se está metiendo cuando se convierte en mamá hasta que pasa. Pero cuando yo hago ese acuerdo, yo no voluntariamente dije, qué divertido, 24/7 voy a estar sometida a que yo soy la única que voy a resolver la vida. Si hay esta dependencia económica va a ser muy complicado. Si yo estoy viviendo algún tipo de violencia psicológica, si yo estoy viviendo algún tipo de violencia verbal, de violencia física, de violencia emocional, marica, va a ser muy difícil que yo salga de ahí, porque yo lo primero que voy a pensar es, no tengo trabajo, llevo 2 o 3 años sin trabajar, a mí no me van a contratar inmediatamente, no tengo quien cuide a mi bebé y lo más importante es que no tengo nada ahorrado, no tengo dinero, ¿sí? Entonces, es como, lo voy a colocar así, primero como de manera muy general, porque claramente van a haber otras formas de violencia económica que son constantemente, que las vivimos constantemente, pero que no son tan visibilizadas porque son manipulables. Con respecto a lo que les estaba contando, cómo se puede observar también esta violencia constantemente en la cotidianidad cuando estás en pareja. Entonces, hay estar supeditada constantemente a lo que el otro me pueda decir que puedo acceder o no dependiendo de mi comportamiento. Entonces, muchas de estas violencias están asociadas, están agarraditas de la mano con otras violencias, ¿sí? La coerción por tener relaciones sexuales en muchas ocasiones está atravesado por violencia económica, ¿sí? Entonces, muchos hombres, cuando sus compañeras deciden no tener un encuentro sexual con ellos, lo que hacen es que las castigan económicamente, ¿sí? No. Y no necesariamente lo vamos a ver como lo veíamos antes con nuestros abuelos, que era, oh, no sé, no merca o no paga el arriendo, no. Es como te va haciendo como que había, no sé, teníamos un parche programado, una salida programada, no, yo no quiero ir, y no voy a ir y tú no puedes ir además porque es que el que lo pague fui yo, ¿va? O cuento con que él es el que tiene el dinero. Sanciones que van dando, que luego vamos dándonos cuenta que cuando ya accedemos a tener sexo con él, ya nuevamente es más amplio o nuevamente tiene actitudes cariñosas o amplias con el dinero. En temas más específicos, la violencia económica está muy supeditada a control de tarjetas de crédito. Todavía pasa. Okay. No es algo del siglo pasado. Todavía hay hombres que controlan el dinero de sus compañeras, porque si sus compañeras tienen independencia económica, que si bien no es lo único para salir de una relación violenta, sí al menos tienen la posibilidad de hacer un plan para salir, ¿va? Y lo que sucede, entonces, por ejemplo, cuando hemos vivido estas violencias y nos separamos, es que empiezan a amenazarte con que literalmente ahí sí es más frontal la violencia, porque realmente no te voy a dar el dinero y punto, o voy a hacer todo lo posible para que tú no puedas trabajar generando sobrecarga. Sí. La violencia económica también se ve de esa forma, generando una sobrecarga constante. Mala, entonces, ¿cuál sería la diferencia, digamos, de esta violencia con la patrimonial? ¿Cómo se ve la patrimonial, digamos, de forma práctica? ¿Cuál sería la diferencia entre la violencia qué? Perdón. La violencia económica y la patrimonial. ¿Cómo se ve la patrimonial? Ok, la violencia económica y la violencia patrimonial ya está dado a lo que yo tenga como tal. Es decir, si yo tengo una casa, si en medio de, es algo que suelen pasar mucho por cómo asesoran a los hombres, los abogados, hombres en su mayoría, bueno, insisto, te voy a empezar todo lo que se consiga en la sociedad conyugal, va para todos. La violencia patrimonial, ¿cómo se ve? Que vendan propiedades sin que tú sepas, que hagan cambios de nombre de propiedades sin que tú te des cuenta, lo que afecta tu capacidad para poder adquirir patrimonio, lo quiero poner a mi nombre y lo quiero colocar aparte, que no tenga que digo, y empiezan a generarse ciertas formas de manipulación, no, pero ven, hagámoslo juntos. Entonces, si yo he adquirido un patrimonio, llámese una empresa,
llámese un carro, llámese una, dos casas, media casa, y esta persona sin mi consentimiento o cuando yo estoy diciendo ya yo no quiero tener una relación contigo, pues sencillamente utilizan eso que tienen para generar presión. También tiene que ver con dañar cosas, con tus propiedades, ¿sí? Entonces, si a mí me costó X cantidad de dinero, volvemos, que están, lo que decía ahorita, están muy agarraditas de la mano las unas con las otras. Si a mí yo me compré mi computadora, una Mac para trabajar, y de ahí estoy sacando mi dinero, y él rompe mi computadora, eso también es violencia patrimonial, porque hace parte de mi patrimonio, de lo que yo adquirí, y obvio, si me daña el computador, que voy a trabajar. Sí. ¿Va? Y entonces, Endeuden. entonces, digamos, ¿en qué se diferencian esas dos de la intrafamiliar? ¿Cómo se ve la intrafamiliar, digamos, de forma práctica, Mala? Básicamente lo que se diferencian es que ya van hacia el patrimonio en sí, pero son violencias que a su vez, vuelvo y te digo, están enmarcadas la una de la otra. Si yo como mujer tengo capacidad adquisitiva y él lo sabe, que es una forma de la violencia patrimonial, es una forma en la que voy adquiriendo cosas y me va quitando ese poder. Todo eso tiene que ver con violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Pongámonos en una situación en donde mamá, papá, niño, niña, ¿sí? Primero, ¿qué es importante? Violencia intrafamiliar dependiendo de la legislación de cada país, te lo voy a hablar de Colombia, que creo que es en términos generales en el mundo, pero podría equivocarme, parte de algo muy sencillo y la gente lo suele a veces malinterpretarlo pensando que la violencia intrafamiliar solamente se da entre parejas, ¿va? Y la violencia intrafamiliar en Colombia, por ejemplo, recoge inclusive si yo estoy separada de mi pareja, ¿va? Si el papá de mis hijos me violenta, es considerado violencia intrafamiliar porque él hace parte, aun cuando yo esté separado, hace parte del núcleo de mis hijos, ¿va? Entonces, la violencia intrafamiliar compete hermanos, hermanas, mamá, papá, tíos, tías, el núcleo con el que yo conviva, el núcleo en el que yo viva o lo vinculativo. Puede que yo no tenga 10 años, pero tengo 25 años, no he conseguido un trabajo estable, estoy en la universidad, vivo en la casa de mi papá y de mi mamá, hay una dependencia económica, mira por dónde me voy, y resulta que mi papá, a mis 25 años entonces, viene y me dice que soy una perra porque llegué a las 2 de la mañana un viernes. Eso es violencia intrafamiliar y es violencia de género. ¿Va? Es muy importante que lo coloquemos ahí, porque suelen reducirlo a que simplemente tiene que ver con mi pareja. No, ¿va? Dentro de lo vinculativo y dentro de con quien vivo. Ahora, todas estas violencias, ¿por qué son importantes discriminarlas? Porque al inicio, cuando estábamos hablando primero, el término género, la categoría género de los 90, o sea, es reciente, por decirlo de alguna manera. Entonces, se hablaba antes de violencia doméstica, pero dejaba abierta una posibilidad de violencias por fuera, ¿sí? Se hablaba de violencia de género, sí, pero la violencia intrafamiliar también afecta en muchas ocasiones a los hombres por su razón de género, es decir, entonces a un adolescente que esté en su casa y lo golpean, ¿va? Ahí hay violencia intrafamiliar, ¿sí? Entonces, la violencia intrafamiliar recoge todas las violencias que pueden estarse viviendo en el contexto familiar, ya sean físicas, ya sean verbales, ya sean económicas, ya sean emocionales, porque pasan en ese sistema familiar. Muchas de mis pacientes me dicen, a mí no me pegó mi papá, nunca me pegó mi papá, pero vi cómo le pegaba a mi mamá. Eso es violencia intrafamiliar, porque esa violencia te afectó a ti como niña y afectó la manera en la que tú te vinculaste. Hermanas menores, a mí mi mamá y mi papá nunca me usaron la mano, pero sí vi cómo le pegaban a mi hermana mayor y le pegaban lo suficientemente feo como para que yo no me comportara de determinada manera. Eso también es violencia intrafamiliar. Que yo vea cómo que si mi pareja o mi expareja me está tratando de puta, perra, malparida delante de mi hija, de mi hijo y mi hijo están recibiendo violencia
intrafamiliar y yo estoy recibiendo violencia intrafamiliar basándome en mi género. ¿No? Sí. Entonces, esa violencia económica, cuando no hay una cuota de alimentos y cuando esa cuota de alimentos se la pasan por la galleta y eso deviene en que mi hija o mi hijo no puedan tener una calidad de vida, en que yo tenga estrés, en que yo no esté durmiendo bien y voy a estar hiperreactiva porque mira dónde te lo estoy llevando, entonces ahí la crianza respetuosa te la puedes meter por otro lado, porque si yo estoy con hambre, si mis hijos están con hambre, si el man lo único que me dice es que desde que estás andando con fulanito de tal, yo no te voy a mandar dinero, y mi hijo con hambre le está diciendo mami, mami, mami. La violencia machista es un problema de salud pública porque afecta la forma en la que las mujeres cuidamos a nuestros hijos e hijas. Podemos tener una cantidad de herramientas, pero eso al lado de la violencia que constantemente recibimos las mujeres, se queda en cero. Entonces, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, mira que ya es, ¿por qué los vamos soltando? Porque yo puedo vivir violencia patrimonial por parte de mi expareja en el proceso de divorcio y esa parte, ¿sí? Me está violentando de esa manera, vendió las vacas que tenía sin decirme nada, como una forma en la que me quede con él. Sí. Y es importante porque entonces eso va teniendo, cada vez que categorizamos de ahí la importancia de que la violencia vicaria y de que, por ejemplo, la violencia obstétrica eran violencias. En Colombia estamos, creo que falta un debate, si no estoy mal, para que la violencia vicaria quede consagrada, quede registrada como una violencia basada en género dentro de la ley 1258 de 2006, que es la ley que habla sobre las violencias que sufrimos las mujeres. Si se logra incluir entonces las formas en las que se atienden estas violencias, los recursos públicos, las políticas públicas, son totalmente diferentes, que creo que eso nos llevaría a conectar con la violencia institucional. Sí, y me gustaría entonces que nos digas entonces dos cosas. Uno, ¿qué es esa violencia institucional? Porque yo sé que algunas de las personas que mira, recibes están viviendo eso. Y dos, realmente para estas violencias y otras violencias de género que hoy aquí no hemos tocado, Mala, ¿qué podrían hacer las familias que nos están escuchando en este momento, que te están viendo a ti? Llámese esa madre, ese padre, incluso alguno de ellos que tal vez en su hogar no está viendo esto, pero se están dando cuenta, venga, esto es lo que le pasa a mi amiga, esto es lo que le pasa a mi hermana, esto es lo que está viviendo mi vecina, esto es lo que está pasando a esta conocida que yo no sabía qué era porque yo no lo he vivido. Entonces, cuéntanos un poquito de esas dos cosas, de esa violencia institucional, cómo se ve, para entenderlo mucho más, porque pues hay muchas personas, muchas mujeres que hoy en día están viviendo eso. ¿Y qué mensaje le darías a las familias para que puedan dar un cambio de mirada de este tema de las violencias de género? Hay algo muy complejo además con la violencia institucional, porque la violencia institucional es doble revictimización. Entonces, esa violencia institucional se puede llegar a vivir, puede llegar a tener un impacto más grande que la propia violencia que reciben nuestras parejas, exparejas, etc. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la institución, vamos a hablar del Estado. Y el Estado está en cualquier lugar del mundo, en teoría, para proteger y velar por los derechos fundamentales de las personas en el mundo. No importa que se llame Colombia, no importa que se llame México, es el Estado tiene esa función primordial, velar porque a través de las políticas y a través de lo que yo como Estado construí, las personas que sostienen este Estado deben estar protegidas, pero a la realidad eso no pasa. ¿Por qué no pasa? Pasa principalmente porque quienes son los funcionarios y las funcionarias públicas suelen estar atravesados por todos estos sesgos de género, por todas sus historias propias y no se han hecho un proceso en donde deben quitarse eso. Eso es lo primordial. Entonces, ¿cómo se ve la violencia institucional? La violencia institucional se observa ante la falta de diligenciamiento, ante la revictimización que funcionarios públicos mantienen y sostienen cuando las mujeres vamos a realizar algún tipo de denuncia por violencia machista. ¿Sí? Entonces, pasa mucho que cuando una mujer decide
recurrir a una instancia legal estatal, tipo comisaría de familia en este país, muchas veces comisarios les preguntan a las mujeres, pero ¿tú estás segura? ¿Tú sabes lo que eso le va a generar a él? ¿Sabes que puede ir preso? Mentira, mentira. Estadísticamente, a nivel mundial, y variando dependiendo del tipo de lugares en el que estemos, solamente el 1% de las denuncias llegan a estar privados de la libertad y son en violencia feminicida. O sea, el man no va a ir a la cárcel inmediatamente, pero te meten esta presión y de una vez, bebé, pónmelo allá, por favor. De una vez inmediatamente eso que implicó que cuando a mí me están diciendo, ¿estás segura? ¿Quieres meter preso al papá de tus hijos? En vez de decir, ven, te escucho, ¿qué pasó acá? Lo que hacen es esta revictimización. Entonces, que te lo cuestionen, que te pregunten cómo ibas vestida si sufriste violencia sexual, que te digan, por ejemplo, pero usted qué hizo para que le pegara, o cuando vamos a denunciar violencia psicológica, pero usted está bien, usted no tiene absolutamente ningún golpe. Cuando me revictimizan y hacen que yo tenga que contar 30, 40, 50 veces la misma historia, cuando eso debe quedar recogido en un primer documento de dominio público para los entes estatales. No, lo que me hacen siempre es contar, pausar dilatar los procesos judiciales, todo el tiempo para que la mujer se canse, ponerla en duda, todo el tiempo. Y esa violencia institucional, esa revictimización, cuando yo estoy buscando ayuda, cuando yo estoy yendo porque ya mi vida corre peligro, o cuando estoy yendo porque este man está colocando a aguantar hambre a mis hijos y lo que le están diciendo es que él puede dar lo que se le dé la gana económicamente, eso hace que la desesperanza, eso hace que la sensación, entonces yo para qué me separé, me hubiera quedado con este man, me hubiera ido mejor, etcétera, hace que las mujeres no denunciemos y al no denunciar, entonces también quedan invisibilizadas una cantidad de situaciones que están pasando. ¿Y qué mensaje final le darías a las familias que están viendo esto? No solo, digamos, mujeres, sino si hombres también te están escuchando, que sientes que puede ayudarnos a realmente, pues yo sé que falta mucho, ¿no? Falta mucho camino por recorrer en leyes, en no normalizar esas microviolencias, en que cosas como algo que escuché hace poco, esa machosfera no suceda, que sucede mucho en contextos digitales que agreden digitalmente a las mujeres, para que realmente entendamos que uno, esto no es que algunas mujeres, como dicen algunas personas muy fuertemente, se enloquecieron y están casi que armando show de nada, ¿no? Y dos, que en realidad todos de una forma u otra sí podemos ayudar a que esta situación, digamos, cambie. Uno, haciendo presión para que esas leyes realmente sí se aprueben. Dos, en realidad no invisibilizando cuando una mujer nos dice pasé por esto, decirle, ay, no es para nada, no es para tanto porque mire que no le pasó nada en la cara, mire que no la golpeó, solo le dijo esto, sino en realidad darnos cuenta que esto de una forma u otra nos toca a todos mal. Yo creo que en términos generales el mensaje que le puedo dar a todas las personas que nos estén escuchando, observando, viendo en este momento es, primero, dejemos de naturalizar y normalizar las violencias. A mí me pegaron de niño y no me pasó nada, amiga. Eso es lo primero que está mal. Si tú sigues normalizando el hecho de que alguien te haya golpeado, llámese tu mamá, llámese tu papá, no los vamos a linchar, wow, el paradigma de crianza era otro, pero tenemos que empezar por ahí. No temerle a nombrar lo que es con el nombre que tiene. ¿Sí? Entonces, primero, no estábamos bien porque nos hayan pegado siendo unos niños y unas niñas, porque eso nos ha generado un dolor y un trauma tan profundo que decimos que estuvo bien que nos golpearan de niños y niñas. Segundo, cuestionen los hombres su masculinidad hegemónica. Ustedes también sufren. El patriarcado se las cobra a ustedes también. Ustedes no nacen violentos. Los niños y las niñas no nacen violentos. Los niños no nacen pensando en que quieren tener una pareja para violentarle. Lo aprenden. Y si lo aprenden, preguntémonos en vez de decirle a las mujeres que no hagan algo,
para provocarlos, pregúntense ustedes como papás, pregúntense ustedes como parejas, cuando eran unos niños que aprendieron de las emociones, que aprendieron de lo que estaba bien o no, cómo les dijeron que eran las mujeres, qué les hablaron de las mujeres en términos generales, qué cosas consumen con respecto a las mujeres. Si ustedes no se hacen esa pregunta, nosotras podemos seguir criando muchas niñas con muchas cosas muy claras, pero los niños van a seguir replicando conductas violentas. De nada vale que yo le enseñe a mi hija a defenderse si a mi hijo no le enseño a cuestionar su masculinidad hegemónica y su privilegio, porque aun cuando peleen con eso, lo tienen. Aceptarlo es el primer paso. A las mujeres, amigas, si duele, si hay algo que les duela, por pequeñito que sea, paren, observen, ¿por qué me está doliendo? Yo me estoy sintiendo feliz, yo me estoy sintiendo reconocida, yo siento que este es un lugar en el que puedo estar creciendo o me siento más pequeña o siento que no soy importante, porque la violencia más mínima con el tiempo se va convirtiendo en una violencia tal que afecta nuestra autoestima al punto de pensar que es lo único que merecemos. Pues Mala, nuevamente gracias por haber estado acá con nosotros. Solo me queda preguntarte algo y es, tú en este momento, digamos, tienes espacios de consulta, haces espacios, digamos, presenciales, digamos, cómo pueden acceder qué servicios son los que tú ofreces y digamos, si atiendes solo mujeres. Cuéntanos un poquito de lo que tú compartes. Muchas gracias a ti, hermosa. Me voy corriendito porque ya llegó mi otra paciente, pero maravillada de estar aquí con ustedes. Disculpen un poco el ruido, pero yo trabajo así, entonces era el espacio que tenía. Bueno, quedamos así. Un abrazo, chao. Bueno, este episodio de hoy fue muy valioso, fue muy poderoso. Yo igualmente aquí abajo voy a compartirles los datos de contacto de Vanessa Giraldo Mala. Les compartiré cómo la encuentran en redes sociales para que vayan y la busquen. Ella hace psicoterapia online, presencial, entonces para que conozcan un poco del trabajo que ella hace, psicóloga feminista con énfasis en maternidad y mujer, entonces para que todas las mujeres que nos escuchen, si conocen alguna mujer que pueda hacerle utilidad esa información, puedan acceder a los servicios que ella ofrece. Recuerden dejar en comentarios opiniones, experiencias, incluso inquietudes que tengan de este tema, reflexiones que les queden y seguir este podcast desde la plataforma que estén. Bueno, abrazo enorme y nos encontramos en un próximo episodio. Chao.